Bienvenida Patricia Rodríguez a la gran pregunta de Be4Get. Hoy vamos a hablar de coach, model, care, valores, Microsoft y sobre todo con Patricia, que llevo 15 minutos en off. Pues os seguro que va a ser media hora de riqueza total. Así que gracias por estar aquí, Patricia. Muchas gracias, Ramón. Gracias a Me ustedes por gustaría que invitarme. indagásemos en la parte de coach, model y care. Cuéntame sobre eso. Bueno, como te he contado un poco, al final, cuando me preguntas cómo es nuestro liderazgo, cómo me defino como líder, que no es una palabra fácil o un concepto fácil de asimilar cuando estás a cargo de un equipo y cuando no, porque no tienes que estar enfrente de un equipo para ser un líder. Al menos en Microsoft nos han definido tres grandes pilares y a mí me encanta porque yo los tengo súper interiorizados, ¿no? Que son Coach, Care and Model. Y aunque son muy básicos, muy complejos, y otra de las cosas que me encanta es nosotros tenemos revisiones de performance cada 6 meses. Cada 6 meses me cambia la prioridad de cada uno, ¿no? Es verdad que me resulta más fácil unos que otros, pero me reto a implementarlos más en un periodo en otro. Entonces, pues la verdad que te vas sintiendo más cómodo, ¿no? Te comentaba que, por ejemplo, para mí el care, el cuidar a mi equipo me resulta más innato, ¿no? Me pensaba que era igual para todo el mundo, pero parece que no. Pues sí, pues cuidar. Yo me preguntabas que cómo me defino como líder. Yo creo que lo que tengo es que soy muy positiva y siempre estoy con una sonrisa y tal. Entonces, cuidar y crear ese ambiente más relajado, pues me resulta más fácil, ¿no? Luego el siguiente yo diría que coach, que es algo que he aprendido con el tiempo y creo que una base más técnica es importante porque al final retas un poco a tu equipo y es un nivel entre gestión de personas y un poco profesional. Y me encanta, la verdad, y me encanta que me vengan con temas y vemos y lo trabajamos, pero siempre intentando enfocarme en el coaching, ¿no? Y el último, model, que creo que es el que más va en la persona y para mí es el más complicado, el que más me demanda, ¿no? Y el que de verdad que cuando lo asimilas es un 24/7 y es lo que dices, como lo dices, cuando lo dices, si te callas o no te callas y tiene mucho que ver con lo que vayan a esperar. Y te pongo un ejemplo. Una de las cosas, yo podría llegar a ser workaholic, lo tengo súper claro, pero soy súper disciplinada. Y si apago el ordenador, apago el ordenador. Yo no miro el WhatsApp, yo no miro el móvil, yo no miro los emails, o sea, miro mi vida personal, pero no miro trabajo fuera de hora. Intento que en mi equipo haga lo mismo. Cuando vienes de otros sectores, cuando viene gente nueva, que le digo, bueno, una de las cosas, no, tenemos una reunión, tenemos una presentación donde les cuento lo que esperamos, lo que no, donde, por ejemplo, les cuento que la imperfección es preciosa, es bonita y que no esperamos que nadie sea perfecto. Y otra de las cosas es cuando salimos de la oficina, se apaga. Y entonces hay gente pues que llega y está acostumbrada y viene emocionada de trabajar y manda emails a las 9 de la noche. Un email no pasa nada, pero 2 emails, 3 emails, les digo, mira, no. Porque lo que estamos enseñando es que parece que porque trabajemos a las 9 vamos a conseguir y esto empieza una dinámica en el equipo que no es buena. Entonces, es asumir que lo que tú hagas, incluso mandando un email, el mensaje es súper potente y tenemos que tener mucho cuidado. Y me encanta ver que la gente tiene cuidado, que se manda un día, pero es raro y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el model es en un montón de áreas, ¿no? Facetas. Me ha gustado mucho y quiero profundizar en los tres, ¿vale? En el model me quedo con un concepto que es la cuarta derivada que Juan Núñez nos regalaba en una gran pregunta. Y es decir, mandando un mail a esa hora, detrás de todo eso hay, no soy lo suficientemente eficiente y empático y lo mando. La otra derivada que tú decías es, vamos a trabajar mucho porque así conseguiremos más. Son mensajes encubiertos que hay que nos deberíamos hacer las preguntas. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? Y lo que hay detrás de ese comportamiento, si potencia el modelo que queremos de liderazgo, correcto, si no, se penaliza.
Y tú como líder levantas además banderas rojas. Oye, no, para. Me gusta. Pero, yo no creo que la gente lo haga con esa intención. O sea, es verdad que nosotros ahora cada vez tenemos un rol, un modelo de trabajo más dinámico, de conciliación, cada uno puede mandar. Yo no creo que haya sido incapaz de... Vienes de un área de trabajo, vienes de otras industrias donde se permitía y quieres impresionar. No tienes interiorizados nuestros valores. Y te pongo otro ejemplo que fue precioso también. A mí me encanta la conversación. Venía del sector banca. Y entonces estábamos haciendo un análisis y tal, y me dice, le he pedido 1000 veces permiso para poder contar esto, porque le dije, me parece tan claro. Y entonces me estaba diciendo que había gente que lo había hecho mal, que había mandado unos datos mal y que no estaban bien. Y me lo dijo 2 o 3 veces y a mí me estaba chirriando. Y le digo, mira, es que aquí en Microsoft nadie hace nada mal, solo tenemos oportunidades de mejora. Y es verdad, es que no está mal, es que lo puedes hacer de otra forma mejor. La gente, yo nunca considero que nadie lo ha hecho mal, ha hecho con la mejor intención. Que lo puedes hacer mejor, oye, aquí estoy yo para decirte que por qué no lo hacemos así, por qué no, entre los dos seguro que encontramos incluso una opción mejor. Y es totalmente distinto cómo cambia el mensaje. Y él ahora me encanta porque hace presentaciones y tal, y es como, bueno, y aquí tenemos otra oportunidad y podemos mejorar aquí, pero no hablamos de errores ni de hacer cosas mal. Me encanta que hayas metido los valores, porque para mí efectivamente lo más profundo estamos hablando de valores. O sea, y lo que pasa es que vuelvo al concepto de cuarta derivada, ostras, pero ¿y cuando digo esto, qué se está viendo al otro lado? Que yo no puedo llegar a ver. Es una pregunta, Patricia, no es que lo hagas queriendo, no, ni de broma, es una pregunta que funciona, Dios mío, y además si lo conectas con los valores, es sutil, porque ya te ayuda a entrar al modelo. ¿Sí? Entonces, es por aclarar esa parte que cuando lo mandas, pregúntate, pero con esto, ¿qué estoy diciendo? Entonces, cuando hago esto, ¿qué estoy diciendo? ¿Y está alineado el modelo o no? Y me parece que les estás dando una visión a esta persona que asume liderazgo, o porque te lo ponen, o porque es que cada uno somos un líder con nuestra responsabilidad individual, ¿no? Es una mirada muy bonita, porque es ¿cómo es tu modelo de liderazgo? Es que es una gran pregunta la que estás lanzando. ¿Cómo es tu modelo de liderazgo? Y en una organización, además, estás alineado a esos valores. No de pared, sino de compromiso continuo. Entonces, cada acción que haces te está reforzando eso. Cuando hablamos de que te hace como líder, ¿no? Yo creo que también hay que entender muy bien que creamos como unos límites, ¿no? Un área donde tenemos que encontrarnos. Pero una de las cosas que también creo que es lo más bonito es no crear mini yo, porque qué aburrido, ¿no? Qué aburrido si todos se hacen igual que yo. Otra de las cosas es, pero crea tu liderazgo. Yo quiero ver tu liderazgo, cómo a ti te gusta hacer las cosas. Y entonces crear ese espacio también, ¿no? Entonces yo te tengo que decir muy bien, y yo creo que eso en Microsoft lo hacemos muy bien, te doy 4 cositas. A partir de ahí lo haces tú como tú quieres. Y te contaba, ¿no? Nosotros, por lo bueno, tenemos súper diversidad en nuestra oficina. Tenemos conversaciones súper bonitas en la cocina, ¿sabes? En cualquier momento hablamos de diversidad. El otro día nos fuimos a cenar todos y decíamos cuánto tiempo tardamos en ir a casa. Entonces, el que vive en Italia le toca 6 horas porque va en coche, pero es que tenemos otro de la India que dice que a él le lleva 20. Entonces, el hablar de todo eso también creo que hace que los equipos pues crean su propio liderazgo y no estemos enfocados en todo el mundo igual y que no tengo mini yo, que es una de las cosas que yo intento total. Claro, no, los minillos, ojo, porque bueno, eso es un líder mal gestionado, una persona mal gestionada, ¿no? Se rodea de minillos para que le den la razón, o sea, para reforzar ese minillo, ¿no? Entonces al final acaba muy, muy tocado. Totalmente de acuerdo. Voy a tocar otro punto, ¿vale? Que me apetece mucho. Care. Que sé que... Cuidado. Cuéntanos con ejemplos prácticos cómo haces esos cuidados.
Bueno, yo creo que empieza, por ejemplo, ¿no? El tema de que seamos todos de distintos países es que, y mezclo el care con la diversidad, ¿no? Significa que hay mucha gente que estamos solos aquí en Viena, que no tenemos a nuestras familias y tal. Y yo una de las cosas con mis líderes, en la reunión de líderes, les dije, oye chicos, tenemos dos cosas, chicos y chicas, tenemos dos cosas que hacer. Oye, o cruzamos la puerta, venimos, hacemos nuestro trabajo y nos vamos, o cruzamos la puerta, sonreímos, hablamos, nos preguntamos cómo nos ha ido el día, nos tomamos un café, perdemos un poquito de tiempo, pero creamos una familia. Y yo les dije, yo les veo más a ustedes que a mi familia. Entonces yo prefiero la opción 2, por seguro. Digo, pero sola no puedo. Entonces yo quería, si estamos a esto, porque a mí también me cuesta mi trabajo, o sea, yo también tengo malas noches y malos días, pero si cruzo la puerta, tengo casi siempre una sonrisa. Entonces, está muy enfocado en el model, pero es la base para el care. O sea, es llegar, es sentarte, es comer, es preguntar, es crear una familia. Y yo de verdad creo en eso. Sé que esto está con todo el tema de la conciliación, con el trabajo remoto, esto es mucho más difícil. Yo creo que hay que buscar el balance, pero sí, por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión remota, ¿no? Y les decía, pónganme la cara porque no veo, no consigo entender con las caras si vamos bien o vamos mal. Y me parece súper importante, ¿no? Porque nosotros que somos españoles, y yo aquí estoy más como un poco más alemanes, ¿no? Siempre les digo, oye, es que yo no comunico solo con lo que digo, o sea, yo pongo los brazos, yo sonrío, ¿sabes? Entonces hago mucho más esto más amplio. Pero yo creo que el care empieza así y luego, pues de todo un poco. Yo creo que lo primero son las personas. Una de las cosas que siempre digo, mira, esto es solo trabajo. Que mañana tienes que ir. Yo creo que lo ves claro cuando das. Yo espero recibir. Y otra de las cosas es siempre desde el 100%. O sea, empezamos y yo confío 100%. Y está en ti si quieres que sigamos esta línea, ¿sabes? Si quieres que te ponga que tenemos que estar aquí a las 9 de la mañana, pues yo lo hacemos. Yo no creo en eso, pero bueno, luego tienes otros equipos y algunos que necesitan un poco más de disciplina. Pero siempre empezar desde la confianza. Déjame tocar unas partes que me han encantado, ¿no? Ayer estábamos con Bea García, hablas de equipos de alto entendimiento. Y has tocado mucho esta parte, ¿no? Para ser un equipo de alto rendimiento, empecemos por ser un equipo de alto entendimiento, entendámonos fuertemente, ¿vale? Para eso, además de entendernos fuertemente, entendamos otro concepto, que no hay un liderazgo, hay liderazgos como personas. Entonces, al final, el liderazgo versus liderazgos con equipos de alto entendimiento, ¿no? Y comprendiendo a cada una de las personas para retarle desde el coach, para retarle aquello que le regula, es decir, si es una persona más extrovertida y emocional, llevarlo a un lado introvertido racional de procesos, ¿no? Y que cada uno sepas qué es lo que necesita para ser su versión más completa. Claro, nos estás dando todos unos conceptos aterrizados de liderazgo que toda persona enfocando lo debería saber poner, porque ¿qué generas ahí? Mucho más intercambio de valor en un equipo. Y después empiezas desde un modelo que hablas, que es la confianza, que es decir, oye, mira, yo soy como soy, con mis virtudes, mis defectos, me muestro como soy. Si tú te vas mostrando así, esto ya lo hemos ganado, que es lo más difícil. A partir de ahí, los conflictos que vayan saliendo, a gestionarlos desde el coach, desde el care o desde el model. Sí, pero me parece una intervención como con mucho orden que no quería dejar escapar, ¿no? Porque pone mucho foco a cualquier líder que lo pueda escuchar. Que es decir, vale. Y además, no lo habíamos dicho, pero en Austria. O sea, una tinerfeña canaria en Austria. ¿Sabes? Que es como, hola, yo tengo emociones y quiero que me entendáis.
Exacto. Cuenta esa diversidad cultural, que creo que también tienes mucha riqueza ahí y en un mundo global es clave. Yo creo que en eso tengo hasta un medio caos, ¿no? Estoy en un sector súper técnico, o sea, en un sector súper técnico, muy cuadriculado, ¿no? Muy masculino. Entonces, es difícil a la misma vez que creo que hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Y es la parte bonita. Es decir, yo no quiero olvidar mi caos porque me encanta mi background canario bueno, ya vamos viendo, de no planificamos y tal, a la misma vez que tengo una estructura mental súper cuadriculada, ¿no? A la misma vez que vengo de un sector súper masculino, pero soy súper femenina. Oye, yo mis tacones todos los días. Y yo creo que eso hay que hacerlo porque hay que cambiar y asumo mi responsabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, mis compañeros son, por ejemplo, en mi región, mis compañeros son noruego, finlandés, sueco, Polonia, Alemania, Suiza y yo. Entonces, y todos son hombres y yo soy la única. Entonces, pues claro, tengo un poco de responsabilidad. No siempre es fácil, pero asumo mi parte. A la misma vez que luego estamos en Austria, que tengo nuestro lenguaje, o sea, nuestro idioma en la oficina es inglés, aunque estamos en Alemania, donde solo 5 personas hablan, su lengua materna es el alemán, y todos los demás hablamos en inglés. Entonces, es un súper esfuerzo. Es súper bonito, pero es muy bonito como pues acabamos de incorporar a un chico y me decía, es que yo no hablo muy bien inglés. Y digo, pero ni te preocupes, digo, tú sabes la de burradas que yo digo, mi inglés no es tan bueno y es una de las cosas por las que me vine a Austria. Pero también es verdad que, mira, yo ya no me pongo roja por estas cosas y digo pataletas y pregunto. Y lo más sorprendente, ¿sabes qué fue? Que preguntó en una reunión de todos. Y me dijo, y le dije, qué bien, qué ilusión me ha hecho porque tenemos que leer unas cosas. Y digo, ¿algún voluntario? Y levantó la mano. Y dije, oye, me ha encantado. Me dijo, sí, tal. Pues claro, porque yo leo pues con mi mejor voluntad, pero creo que es importante que pongamos en valor el esfuerzo que estamos haciendo y el reconocimiento del extra, ¿no? Que aportamos. Y es verdad que mi manager me lo reconoce, ¿no? Y entonces me dice, es que yo entiendo que no debe ser fácil, que yo soy la única además que no es del país, pues todo eso, y no habla alemán. O sea, yo dije, mira, cuando hace 3 años, la verdad que ya me llega la excusa, pero me vine a Alemania, cambié de trabajo, me vine a Austria, cambié de trabajo y de idioma, y le dije, mira, yo creo que como reto lo tengo. No puedo aprender alemán. Pero bueno, este año me toca. Este año está en... Pero qué bueno porque te basas en una cultura de oportunidades, como bien has dicho en Microsoft, ¿no? O sea, el fallo, veámoslo como una oportunidad. Oportunidades. Tu nivel de inglés está aquí, oportunidad de evolucionarlo. ¿Dónde está la oportunidad? Mentalidad de oportunidad, mentalidad de abundancia. Brutal. Otra pregunta. ¿Cómo vives el liderazgo femenino? A ver si este término nos sentimos como, ¿no? O sea, que es un liderazgo muy claro, femenino. ¿Y cómo lo ves de urgente en el siglo XXI? Súper. No me considero una súper feminista, pero sí que tengo que ser una abanderada. Y creo que en mi puesto puedo crear impacto. Y esto, si se puede, se puede. Es verdad que no hay... Pero yo creo que, por ejemplo, en este sector hay un montón de cosas a tener en cuenta. Hay mercados, hay industrias más maduras, o incluso dentro de la misma industria, en países donde por tradición es más masculino porque llevan más años y tal. Yo creo que en España tenemos que estar muy orgullosos de las mujeres, al menos en la industria y en ingeniería. Súper bien. Pero hay un montón de cosas que cambiar, ¿no? Hay pequeños detalles cada día que, bueno, a veces levantas la voz, a veces te callas. Pero bueno, sí que hay cosas que cambiar. Y si nos basamos en las oportunidades, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, siempre medio lleno. Es tan bonito cuando haces entrevistas, cuando sabes que me llaman ya a veces para, oye, hazle la entrevista porque son buenas,
pero la mujer tiene otra forma de afrontar y es una de las cosas que yo intento hablar con recursos humanos. La forma en que las mujeres decimos lo que hemos hecho es distinta a que lo decimos los hombres. Y es difícil comparar cuando el modelo de comparación está basado en el de hombre, ¿no? Y yo no sé si esto es una teoría, yo no soy una experta en esto, pero me resulta súper difícil y porque además tuve que hacer una entrevista en 3 diferentes posiciones a una chica y en la última le dije, te voy a hacer yo las preguntas porque de la forma que tú me lo estás diciendo no te puedo comparar. Y entonces le dije, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánta gente gestionas? ¿Cuánto? Ella siempre me contaba cómo desde el equipo había resuelto problemas. Y yo dije, es que esto no es lo que necesitamos, ¿sabes? Porque no puedo compararlo, no estoy diciendo que esté mal, es que el modelo que nos han dado es el del hombre, de cómo se proyecta él. Entonces, sí, creo que hay muchas cosas, creo que es muy bonito, creo que también podemos aprovecharlo. Mira, yo voy a muchos eventos, además de Microsoft soy la secretaria general de la Asociación de Data Center en España y fundadora. Y, por ejemplo, el año pasado dije, oye, yo quiero un panel en uno de los proyectos solo de mujeres, pero hablando de cosas técnicas, porque estoy cansada que me llamen para hablar de la mujer el Día de la Mujer. Yo, o sea, esto ya no. Y fue la primera panel de mujeres, solo mujeres en ese evento que es de los más reconocidos. A partir de ahí un montón, lo cual me encanta, o sea, por lo menos es normal. Y otra de las cosas es cómo nosotras mismas nos hacemos networking, ¿no? Y decía, vamos a hacer un evento solo de mujeres. No, no es mal, es para hacer negocios entre nosotras y reconocernos, y igual que tienes colegas hombres, tenemos, y la verdad que súper bien, tengo muchas amigas en el sector, lo bueno es que se convierten en amigas, y bueno, pero en el fondo lo que sí que te quiero decir es quedarnos con el positivo, pero creo que podríamos estar un poquito mejor, ¿eh? Sí, es una oportunidad, ¿no? Vamos a meterle el modelo Mike. O sea, es una oportunidad, es como lo del saber inglés, ¿no? Es una oportunidad, vamos a seguir en ese camino, ¿no? Para mí, aparte de una oportunidad, es algo que tú has nombrado así sutilmente, que es un cambio de narrativa. Ojo, que hay que cambiar la narrativa. Y cambiar una narrativa requiere derrotar muchas creencias. Muchas cosas que tienes que parece que son lo natural y no. Entonces, claro, ese cambio de narrativa se puede empezar desde, hagamos un congreso solo mujeres, y son cambios de narrativas que sabemos que quieren atender a un equilibrio. Para mí hay una imagen que representa mucho el liderazgo femenino, que es la niña delante del toro de Nueva York. Porque desde la vulnerabilidad también me puedo relacionar contigo. Y a lo mejor es la manera, pero hay que cambiar la narrativa. Entonces, hay que enseñar tanto a mujeres como a hombres que deberíamos de empezar a relacionarnos desde ahí, que es mucho más inclusivo, integrador, ¿no? Hablaba el otro día con otra directora y me decía que cuando no tienes a otra mujer o otra persona con la que te sientas más cercano, tu comentario siempre parece más raro, ¿no? O no te sientes respaldado. Entonces, pues de la forma en que hablamos, en la forma en que propones las cosas, y yo no voy al tema género, en nacionalidades, en idiomas, en culturas, la forma en que tú propones los temas son distintos. Entonces, si tienes a alguien que te apoya, oye, que te refuerza tu mensaje si no lo has hecho, pero si no, es muy difícil expresarte cómodamente, ¿no? Eso es lo que yo sí que echo un poco más en falta. A veces no sé si es que que tengo una opinión muy distinta. Yo creo que tener más mujeres pues ayuda un poco a crear ese común. Que yo creo que lo importante, sin perder de vista, es la diversidad y la inclusión. O sea, lo que queremos es buscar mejores cosas. Entonces, ese mensaje, esa narrativa, lo que nos tiene que ayudar es al objetivo último, que es tener más diversidad para que pensemos fuera out of the box, ¿no? Que yo creo que es el objetivo final. Sí, fíjate que has hablado de una cosa ahí, ¿no? Que es cuando hay veces que no nos sentimos cómodas en mi identidad, ¿no? La protagonista eres tú, pero voy a hablar desde una identidad también masculina que tiende a la vulnerabilidad. Yo tengo una voz rota por intentar ocultar eso desde pequeño. ¿Sabes? Entonces, creo que has tocado algo también muy importante, ¿no? Y es
cómo me relaciono desde mi identidad de forma natural, y quizás si tú no lo respetas, tú tienes el problema, hay una oportunidad. Pero tu oportunidad o nuestra oportunidad es cómo cada vez nos relacionamos más desde la identidad. Y si no te gusta, estás perdiendo la oportunidad de la diversidad y de integrar el talento verdadero. Sí. Ojo, no es fácil, ¿eh? Porque todo esto, la teoría es muy bonita, pero la práctica, o sea, cuando te sientas enfrente de una persona que es complicada, porque hay gente muy complicada, y dices, vale, pero ¿esto es actitud o es performance? Y aquí es donde hay que fijarse, ¿no? Si te molesta que, yo no sé, que habla alto, esto no es problema. ¿Sabes? Si te molesta que, no sé, que tiene el pelo azul, esto no es problema. O sea, entonces yo creo que hay que siempre tener muy claro cuál es el objetivo. Y además tener el pelo azul es guay, porque luego dices, pues mira, que se puede tener pelo azul. Nosotros tenemos ahora un tema totalmente distinto y no quiero... Pero es si podemos traer animales a la oficina. Y yo no sé qué hacer. Entonces, lo que les he dicho es, yo no voy a tomar ninguna decisión. Vamos a dejar que veamos qué pasa. Si a alguien le molesta, pues llegamos a un consenso. Pero yo lo que no quiero es que digan, sí, porque Patricia tomó... No. Cada uno que se sienta libre. Y vemos cómo mejor lo hacemos. Patricia, una vez más, ¿vale? Por anclar el conocimiento que estás dejando. ¿Cómo lo haces? Desde la líder, desde la vulnerabilidad. No desde, pues tomo esta decisión aunque no sepa, no vayan a ser que me tal, y así me pongo rudo y por lo menos que no me vean temblar. Sino es, ante la duda, oportunidad de integrar inclusividad porque es un valor. Si en el camino salen banderas rojas y grandes conflictos, a dialogar. Es difícil porque es cambiar la narrativa. Es difícil porque es un compromiso con una identidad. Es difícil porque es hacer el cambio. Por eso es difícil. Lo que pasa es que esos son los momentos que tienes de plenitud un poco más constantes. Entonces, claro, la dificultad se compensa. Y eso es otro ejemplo, es que lo acabas de hacer solo con ese. Vamos, yo no sé. Aunque, ¿cómo cambia la peli cuando empezamos a relacionarnos desde yo no sé? Sí, por eso yo no sé, pasa muchas veces. Yo no tengo, pero yo lo reconozco, yo no tengo las reglas esas y cuando te vienen y te dicen, digo, es que yo no tengo varita mágica, ¿sabes? Yo no tengo bola de cristal para decirte yo soy igual que tú. ¿Cómo hacemos, sabes? A mí me gusta un poco compartir los problemas también. ¿Cómo hacemos? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuál es la mejor? Pues vamos a ver. Y ahí le das además para mí un aprendizaje que es a corto desespera más, porque parece que lleva más tiempo. A medio largo es como educar. A medio largo es infinitamente mejor. Sí. Y mucho más eficiente, diría altamente eficiente, porque te ahorra tiempo. Estamos llegando al final. Sabía que se me haría corto una vez más, pero no quiero que te vayas sin... ¿Hay algo que no te he preguntado que creas que es bueno que conozca a la gente que aspira a este liderazgo colaborativo para resultados exponenciales? Yo creo que, no es que no me lo hayas preguntado, yo creo que lo hemos mencionado, pero ser auténtico, saber cuál es tu fortaleza, ¿no? Y que eso te guíe. Yo, por ejemplo, para mí, creo que sonreír para mí es crucial. Yo digo, mira, si sé la respuesta, sonrío. Si no sé la respuesta, sonrío. Pero para mí es fuerte, ¿sabes? Una de las cosas que también digo a mi equipo, digo, te puedo decir cosas buenas con una sonrisa, pero también te puedo decir cosas malas con una sonrisa. Y además me acuerdo que unos, no sé, me vinieron y me dijeron, les dije, mira, yo solo te puedo decir, sonríe. Esto es lo que yo puedo hacer. Pero creo que encontrar cuál es tu fortaleza y que te guíe para empezar a crear tu estilo
es importante, ¿no? A partir de ahí, enjoy it. Has cerrado muy bien. Gracias. Un placer. Igualmente, un abrazo. Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com/modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad.